Disculpa, Ana Margarita, estás apagada. No tenemos tu Perdone. micrófono. Vuelve a empezar, por favor. Buenos días. Quisiera darle las gracias a la Cátedra Rectoral de Estudios de Ciudad y al Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado Carabobo por la invitación, también a Gente de Soluciones por todo su apoyo. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y compartirles un tema que ha sido fundamental en mi desarrollo profesional, porque ha sido mi búsqueda, que es toda esa parte económica y financiera que envuelve y que en realidad hace posible una obra de arquitectura. Por eso el título, la arquitectura como una inversión. El objetivo de esta charla es compartirles herramientas muy sencillas pero prácticas que sobre todo a los arquitectos les permitan obtener más información, comparar y tomar decisiones a la hora de diseñar, asesorar o incluso invertir. Estas prácticas, por la falta de datos, sonarán un poco teóricas para el caso de Venezuela. Sin embargo, muestran una forma quizás más pragmática de trabajar en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, y que podrían ser una vía de solución e inversión en un futuro en Venezuela, o incluso en un sector bien delimitado, como el viñedo en Valencia. La arquitectura es una de las 7 bellas artes, por lo que no cabe duda que los arquitectos somos artistas. Sin embargo, somos artistas con un pie en las ciencias. Si no, ¿cómo diseñamos algo que funcione y que se pueda construir? Ya yo creo que los ingenieros deben estar levantando la mano por allí. El hecho es que el arquitecto en su práctica presta un servicio en el cual genera ideas para resolver problemas y luego desarrolla los documentos constructivos que, junto con todo el equipo de construcción, le permitan construir una obra de arquitectura como producto final. Entonces, recapitulemos. Hablamos de una idea, un producto y un servicio. Hablamos de 3 activos que funcionan diferente. La idea es un activo que tiene un gran valor como propiedad intelectual. Las ideas se pueden vender y si bien otra persona puede comprarlas para utilizarlas y desarrollarlas, el autor siempre será el autor. Sin embargo, muchas veces no es tanto el poder de la gran idea, sino el del equipo que realmente lo puede llevar a cabo. Hay Ahora hay muchas diferencias, me voy con el producto y el servicio. Hay muchas diferencias entre ellos, pero ahorita me gustaría enfocarme en una sola, que es el valor de propiedad. Mientras que el servicio se contrata, es solo el producto final el que se puede poseer, como un apartamento o la tierra. Respecto a la tierra, los derechos de propiedad de la tierra se pueden subdividir. Se pueden subdividir en derecho aéreo, de superficie y de subsuelo. Esto dependerá de la legislación en la que se encuentre la tierra. En Venezuela, estos derechos tienden a estar bastante ligados. Sin embargo, minerales como el petróleo que se encuentran en el subsuelo, por más de que uno sea dueño de un terreno donde hay petróleo, este le pertenece al Estado. No es lo mismo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede comprar los derechos aéreos de superficie o de subsuelo de una tierra de forma independiente. Y en Holanda, la tierra siempre le pertenece al Estado, solo se compra lo construido sobre ella. Estos son diferentes modelos de negocio que permiten diferentes tipos de inversión en diferentes economías y legislaciones, todos con sus pros y sus contras. Pero en resumen, así como un árbol está pegado a la tierra con sus raíces, a una obra de arquitectura o a los bienes inmuebles se les llaman bienes raíces, porque están directamente ligados a ellas. Entonces, los arquitectos diseñamos y con todo el equipo de ingenieros y constructores construimos bienes que están ligados a la tierra. Si bien uno cree que estos bienes tienen tipologías infinitas, realmente se clasifican en 6 categorías principales. No sé si alguien de la audiencia me quisiera decir alguna de ellas.
Bueno, continúo. Estas 6 categorías principales son el uso residencial, el de oficina, el industrial, el de comercios o retail, el de hotelería y el médico asistencial. Luego, estas grandes categorías se subclasifican y aquellos bienes que no entren en ninguna categoría entrarán en especialidades. Pero, ¿cómo sabemos qué tipo de edificación deberíamos construir en un terreno? ¿Cómo sabemos cuál puede ser la mejor inversión en un momento determinado? Antes de responder esas preguntas, me gustaría primero hablarles de 3 tipos de inversión: la del individuo, la de los fondos de inversión inmobiliaria o REIT y el de la desarrolladora. En gran cantidad de casos, cuando a los arquitectos les llega un cliente, tiende a ser el dueño o los dueños del terreno los que lo quieren desarrollar y ya saben lo que quieren construir en él. Así que el dueño le dice al arquitecto todo lo que necesita en el programa y el arquitecto, claro, con un poco más de investigación y de trabajo, se pone manos a la obra. Esto está muy bien si el dueño va a hacer una inversión personal, porque al final la inversión en inmuebles es una de las inversiones más importantes que realizan los individuos y las familias en su vida. El principal beneficio de esta inversión será el disfrute personal. Entre las desventajas están los gastos de mantenimiento y las externalidades negativas del entorno, como la delincuencia. Adicionalmente, estamos hablando de una inversión ilíquida, lo que significa que venderla en el mercado puede tardar entre meses y años. Este fue el tipo de inversión que se realizó en la década de los 50 y 60 principalmente en el viñedo, en Valencia. Son casas casas de este estilo con mucha influencia italiana de los maestros constructores de la época. Nos vamos ahora con los REIT. En inglés, estas siglas significan Real Estate Investment Trust, que son fondos de inversión inmobiliaria. En otras palabras, estas son compañías públicas en las que pequeños, medianos y grandes inversionistas pueden comprar acciones que se negocian en la bolsa de valores. Ahora, ¿cómo funcionan realmente estas empresas? En resumen, ellas hacen un estudio de mercado, diseñan y construyen el bien que más demanda y renta se pueda obtener en ese mercado. Luego, en vez de venderlo, lo mantienen y con la renta, es decir, con el alquiler, luego de pagar gastos de administración y mantenimiento, distribuyen dividendos a sus accionistas. Ahora, para que un REIT pueda ser REIT, debe cumplir con ciertas características, como al menos un 75% de sus ingresos deben provenir de actividades relacionadas a bienes raíces. Y la otra es que distribuyan al menos un 90% de sus ingresos en forma de dividendos a sus accionistas. Como son empresas que estimulan la economía, tienen beneficios fiscales en muchos países, como Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. El país que más REITs tiene es Estados Unidos. Una de las ventajas de invertir en REITs es la versatilidad. Si bien estás invirtiendo en bienes raíces, no tienes que invertir todo el dinero equivalente a una propiedad. Pueden ser montos mucho más bajos porque estás comprando acciones de una empresa. Adicionalmente, puedes invertir tanto en la parte de capital como en la parte de deuda o hipoteca de bienes raíces. Ahora, entre las desventajas están los costos intermedios por operaciones bursátiles, las primas o descuentos con los que se venden los activos y los ciclos de negocio en los que estamos invirtiendo. En Venezuela existe una ley de mercado de capitales que fue aprobada en el 2015 que funciona muy similar a los REITs en otros países. Sin embargo, al menos para el 2016, este instrumento no había sido del todo aprobado. El hecho es que, si bien en la actualidad en Venezuela este no es un instrumento recomendable o no sé si realmente posible, se los quería explicar porque es el tipo de inversión que nos gustaría hacer en un futuro en Venezuela.
Les comparto esta foto no porque crea que es lo que hay que hacer en el viñedo, sino porque entre las mayores tendencias que se encuentran y estimulan en los rates están los valores ESG, que por sus siglas en inglés significan ambiental, social y gobierno. Este proyecto que ven en pantalla es la imagen que representa la Conferencia Mundial de Valores ESG, que se realizará de forma virtual en septiembre de este año. A los que puedan inscribirse en este tipo de cosas, se las recomiendo porque van a descubrir un mundo de posibilidades. La página es rate.com, reit.com. Adicionalmente, esta foto presenta elementos verdes ya existentes en el viñedo y que simplemente sería cuestión de potenciar. Así como a manera de negativo, les comparto esta foto con la Plaza de las Esculturas en el viñedo, que es una belleza. Hablamos entonces de las inversiones individuales en los 50 y los 60. También hablamos de los REITs como inversión internacional que en un futuro esperamos tener en Venezuela. Voy ahora con el tema de la desarrolladora, porque es el tipo de inversión inmobiliaria más adaptado a la realidad actual y que con una buena escala y una buena estrategia puede funcionar, especialmente en un sector tan claro y con tanto potencial como el viñedo en Valencia. Una desarrolladora, al igual que un REIT, es una empresa que, por conocer el mercado inmobiliario y sus movimientos de oferta y demanda, puede detectar oportunidades de inversión. Al detectar esta oportunidad, la empresa arma un proyecto que va desde la recaudación de fondos, pasa por la compra del terreno o bien inmueble y construye el proyecto para administrarlo o venderlo y así obtener el retorno de inversión. La diferencia con el REIT es que esta empresa no es pública y no necesita tener una gran escala. Lo más importante y valioso que esta empresa necesita es un grupo de buenos profesionales, emprendedores que puedan armar y ejecutar un proyecto de este tipo. No necesitan tener una empresa de construcción, no necesitan tener una oficina de arquitectura e ingeniería. Lo que deben es poder detectar una oportunidad clara y poder gestionar todos los recursos para que este proyecto se lleve a cabo. No es tan sencillo como se plantea, pero tampoco es tan complejo como para ser imposible. A ver, ¿qué características debe tener este equipo desarrollador? Primero que nada, muchas ganas de trabajar y un espíritu emprendedor. Y eso ya lo tenemos cubierto en Venezuela. Otra característica importante es tener acceso a una red de proveedores y contactos que le permitan a este equipo llevar a cabo cada uno de los pasos en el proceso de desarrollo. Ok, ya se nos va complicando la cosa, porque ¿cómo sabemos qué proveedores o contactos necesitamos si no sabemos lo que necesitamos? Es allí donde juega un rol fundamental también la experiencia. No todo el mundo tiene la experiencia en desarrollo por muchos temas, y uno de ellos podría ser la edad. Entonces, ya sabemos que necesitamos a un equipo no necesariamente grande, pero sí variado, al menos en experiencia, que nos permita tener el empuje emprendedor, innovador, pero también con una trayectoria y experiencia de conocer los procesos para poder coordinar los recursos en un tiempo adecuado. Este equipo variado también debe poder leer el mercado de forma cuantitativa y cualitativa y debe poder manejar y gestionar los recursos financieros con entradas y salidas de dinero en diferentes periodos. En este equipo, el arquitecto junto con el ingeniero juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Porque estamos justamente desarrollando un proyecto de inversión de un proyecto de arquitectura. Si bien el proyecto puede participar, si bien el arquitecto, perdón, puede participar también como inversionista o le pueden pagar parte de sus honorarios con parte del bien inmueble, el punto central es el de poner la arquitectura a producir. Entonces, si vamos a poder poner la arquitectura a producir, necesitamos conocer los procesos. A pesar de que cada proyecto es único, existe una serie de pasos
generales que debemos cumplir con todo proyecto de desarrollo: definición, planteamiento, ejecución y cierre. A ver, de nuevo a la audiencia, ¿quién me podría decir una actividad en el proceso de definición del proyecto? Nadie. Bueno, uno muy importante es el análisis de mercado y de factibilidad del proyecto. Sin eso, sin el análisis del mercado y de factibilidad, simplemente no arrancamos. En la etapa de planeamiento, involucramos a los stakeholders. Esto quiere decir que buscamos a los inversionistas, tanto privados como bancarios, seleccionamos al equipo de arquitectos e ingenieros que harán el diseño del proyecto, firmamos acuerdos operativos y financieros, compramos el terreno o la propiedad en caso de que sea necesario, porque el dueño del terreno o la propiedad también podrían ser inversionistas, y cumplimos con las regulaciones legales. En la etapa de ejecución, entra en juego el equipo de construcción y los arquitectos e ingenieros supervisando la obra. Aquí también se deben manejar los riesgos y es importante vigilar que los flujos de dinero vayan acorde a lo planeado para que el presupuesto no se desvíe. Muy importante. En la etapa de cierre se inaugura, se alquilan o se venden los inmuebles, se analizan los estados financieros, se distribuyen las ganancias, también muy importante, y se analizan los resultados para mejorar en una futura ocasión. Quiero hacer énfasis ahora en dos aspectos de este equipo desarrollador o de este proyecto en desarrollo. Las inversiones de este tipo tienen la característica de ser sumamente locales. Esto quiere decir que si bien en Venezuela no existen datos que permitan cuantificar el mercado, son realmente los que viven allí los que a través de la observación y la interacción pueden detectar las oportunidades del entorno. Por eso les traigo esta foto del Instituto Indio de Gerencia en Bangalore y una anécdota. Mi hermana, María Andreina, tuvo la oportunidad de estudiar un semestre en India, en Ahmedabad, y su profesor fue Balkrishna Doshi, Premio Pritzker de Arquitectura 2018. Doshi trabajó con Le Corbusier y tengo entendido que conoció también a Villanueva. El hecho es que mi hermana me cuenta que en una de las clases, todo esto antes de ganar el premio Pritzker, un estudiante le pregunta a Doshi: Doshi, si tuviste la oportunidad de trabajar con Le Corbusier y aprender tanto de él y ser un arquitecto famoso, recuérdense que en este momento no había ganado el premio Pritzker, ¿por qué te quedaste en India? Y él muy calmadamente le respondió: soy indio, conozco el clima, los colores, los olores, los sabores, la cultura india. Esta es una reflexión interesante, sobre todo porque hoy les hablo desde Washington, D.C., pero el punto que quiero resaltar es el valor que tiene el local de conocer los elementos de su entorno para potenciarlo. Y eso es clave en el desarrollo inmobiliario. El otro punto que quería resaltar es el de la escala. Así como el equipo desarrollador no tiene que tener 20 personas, el proyecto no tiene que ser un centro comercial o un edificio de oficinas enorme para funcionar o ser considerado una buena obra de arquitectura, como el Centro de Estudio de Fases del arquitecto Andreina Guardia, que si bien en esta foto le hace falta mantenimiento, es mi edificio favorito en toda Valencia. Por ejemplo, en Washington, D.C. hay una firma muy reconocida de desarrollo que se llama Insight Property Group, que ha trabajado con los más reconocidos arquitectos en edificios gigantes, y la empresa no tiene más de 12 personas con el perro. El perro forma parte del equipo. Vuelvo entonces a esta imagen que me parece hermosa y en la que si nos fijamos, el Centro de Estudio de Fases tiene elementos arquitectónicos similares a esta obra de arquitectura que representa los valores ESG en la conferencia mundial, con proyección a futuro. Espero que hayan disfrutado y que se lleven una perspectiva interesante de la arquitectura como una inversión. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Excelente.
Ana Margarita, ahorita vamos al ciclo de preguntas y respuestas, pero todavía no hay preguntas en nuestro chat. Entonces no sé si lo hacemos interactivo completamente. Claro, claro que Ok, sí. entonces tendríamos que quitar. Lo que pasa es que estábamos todos apagados, por eso nadie te preguntaba nada. Yo quería hacer esto Entonces, más interactivo, pero no me respondían. Entonces dije, sí, bueno, yo sí. respondo sus preguntas. Entonces, bueno, no hacemos preguntas y respuestas ya más interactivo. Entonces, inclusive creo que pudiéramos, Alejandro, prender todo lo que es micrófonos y... Ya pueden reactivar por ellos mismos, o sea, ya cualquiera puede activar su micrófono. Ok, Buenísimo. perfecto. ¿Dejo de compartir pantalla o continúo con la pantalla compartida? Estás en mute. No te escuchamos. Ah, ok, estaba apagada. No, que el que vaya a hablar prenda su audio y prenda su video para que entonces podamos ver cuál es la persona que está preguntando. Ok. Buenísimo. ¿Yo debería continuar compartiendo pantalla o dejo de compartir pantalla? No sé, como prefieras, yo creo que está bien así. Ok. Ajá, ¿alguien quiere preguntar aparte de felicitaciones y decirte que fue excelente? Eso es lo que tengo. Bueno, si quisieran tener un poquito más de información entre los estudios que tienen que hacer este equipo desarrollador, claro, hay estudios bien profundos. Como les dije, esto puede ser tan sencillo o tan complejo como el equipo quiera y pueda y tenga los recursos necesarios. Pero lo que les quería decir es que hay, por ejemplo, metodologías que se utilizan, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que son clave a la hora de hacer un desarrollo. Estas son las metodologías que, que les, que les decía en un inicio, que, que pueden ser un poco teóricas para el caso de Venezuela por la falta de datos. Una de ellas es el HBU, que es el HBU, el Highest and Best Use, que es simplemente definir el mejor y el más alto uso para un terreno acorde a, por ejemplo, si tenemos un terreno vacío y estamos buscando un uso para ese terreno, entonces hacemos todo un estudio para definir cuál es el mejor uso para ese terreno acorde a la ley de oferta y demanda del mercado para darle el mayor valor posible a ese terreno. Entonces, no es decir simplemente, yo quiero construir una casa en este terreno, no, porque de repente una casa no le va a dar el mayor valor económico a ese terreno. De repente lo que necesita ese terreno es un warehouse del last mile warehouse. ¿Qué es un last mile warehouse? Es como un centro de distribución, pero pequeño, que se encuentran más cerca de las ciudades y que, por ejemplo, en el viñedo probablemente se necesite en un futuro si toda esa zona se reactiva de forma económica con tantos comercios. Por ejemplo, ¿para qué sirven estos last mile warehouse? Para distribuir rápidamente cualquier producto que necesiten los locales alrededor. Ok, Entonces, Ana Margarita, aquí tienes una pregunta, creo. buenísimo. A ver. Bueno, voy yo. Saludos, Edison Leal. Tengo una duda con respecto a un proyecto que estoy tratando de iniciar con unos amigos. Resulta que en el histórico de los inmobiliarios, en ciertas partes de Valencia, en ciertas partes de Caracas, están muy económicos en el historial. Yo he estado comparando con unas empresas en México y una empresa en Estados Unidos que directamente desde vía remota tú puedes ver el historial de precios, puedes acceder a las casas. Yo lo estoy diciendo esto porque estamos viendo una oportunidad con el tema de la venta de propiedades a muy bajo costo, pero vemos que no hay la facilidad
de poder obtener la mayor información de cada mobiliario, de cada apartamento o de cada oficina o local. La pregunta es si habría alguna plataforma que podrías recomendar, que hayas conocido, que vía remota uno pueda casi que ver en vivo el local o el inmobiliario, pues el inmueble. Porque vemos esto como una oportunidad de negocios. Doy un ejemplo. En Trigal Country, que fue donde empezamos el proyecto, los apartamentos costaban históricamente $100,000 y ahora se están vendiendo en $25,000, un cuarto. Entonces, eso lo vemos como una oportunidad. Lo que vemos es que las personas y conocidos y allegados que están fuera del país, que están interesados en ver las propiedades, no tienen un acceso directo a las propiedades, a los locales. Vuelvo y te repito, la pregunta es esa: si conoces alguna plataforma o algo que nosotros podamos ver o conocer para tomarlo como referente. Sí, bueno, esos datos deberían existir y y en todo país con libre mercado y democracia y otro sistema económico. No, te entiendo, pero aquí el problema es que nos ha tocado, por ejemplo, ir a las oficinas del registro donde hay unos archivos viejísimos, donde son libros que prácticamente hay que, ahora eso es una alergia segura, entonces no sabría dónde más se puede conseguir esa información de cada inmueble, pues. Lamentablemente, yo justamente estuve llamando a varios amigos en Venezuela que trabajan. Antes de hacer esta charla, me comuniqué con varios para ver cómo era ese tema, cómo estaba funcionando ese tema en Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy al sistema más que todo político y administrativo del país? Porque si bien lo que estás diciendo, nuestro país entero, lamentablemente, en este momento no tiene, digamos, como un marco legal que te permita a ti hacer como estas transacciones y que tú te sientas tranquilo en el mercado. Entonces, por esa razón, existe una diferencia de precios del mercado inmobiliario en el mercado, pues en cuánto las personas están vendiendo su casa con respecto al registro. Muchas veces las personas venden su casa en un precio y lo que sale en el registro es diferente por todo el tema de taxes y porque la venta se registró en dólares y bueno, hay todo un tema político que está limitando un libre comercio y una libre compartir los datos. Ajá, aquí tenemos otra pregunta, Ana Margarita. Disculpa, Edison, aquí hay otra pregunta. Una de las cosas que siempre me parece es de arquitectura. Una de las cosas que siempre me parece desafiante es determinar la factibilidad de un proyecto, especialmente con la carencia de información y la dinámica de la ciudad afectada por la economía que se produce en Venezuela. Sí. Es como un comentario más que una pregunta, ¿no? Es un comentario más que una pregunta, pero sí tiene muchísima razón y es ahí donde el valor del local al conocer e interactuar directamente con el mercado puede conseguir esos datos. Al ir a los edificios, preguntar directamente a las personas. Si bien deberían existir registros y datos como CoStar en Estados Unidos, bueno, lamentablemente no tenemos ahorita todo eso en Venezuela, pero no son datos difíciles de levantar. Es cuestión de ir al mercado y, por ejemplo, en un área delimitada como el viñedo, es hacer como una especie de censo e ir preguntando datos importantes, como cuánto costó esta propiedad, en cuánto la venderías, cuánto es la renta, cuánto tiempo ha estado ocupada, cuánto tiempo ha tenido una vacante. Si hay personas que te la quieren comprar, si tú la quieres vender. Entonces es entender muchos datos que no son difíciles, pero es cuestión simplemente de hacer un censo y por eso es que digo que el viñedo tiene mucho potencial, porque es una zona que está bastante delimitada, que no tiene una escala que no pueda ser manejada, tiene una escala manejable y tiene características comerciales muy, muy valiosas como para ser un epicentro económico en la ciudad.
Entonces, bueno, sí, ese comentario es cierto, pero los datos se pueden conseguir también fácilmente si uno realmente empieza a hacer el estudio. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante que quiera, que tenga alguna duda o algún comentario? Me lo puede escribir por el chat o puede activar su micrófono. Eso es posible, ¿no? Que activen el micrófono y puedan hablar, ¿no? Que gracias por Bueno, tu respuesta. Ajá, ok. buenos días. Esta sería una pregunta un poco más personal. Hablando del sentimiento de ser local, ¿cómo ha sido tu experiencia como extranjera al momento de llevar a cabo este tipo de inversiones? Bueno, yo actualmente no estoy invirtiendo. Acabo de terminar la maestría en real estate y lo que les estoy compartiendo son los conocimientos que aprendí tanto en mi MBA como en la maestría de real estate. Este es mi proyecto, yo sí quiero invertir, quiero hacer todo un proyecto de inversión, pero todavía digamos, no he tenido la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, en el viñedo porque me gradué hace 2 meses. Esta es la información que les estoy compartiendo, mis conocimientos, cómo los aplico a la arquitectura. Entonces, pero ahorita me estoy insertando en el campo laboral y la idea es comenzar a hacer este tipo de inversiones y ese tipo de desarrollos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? ¿Ustedes? ¿Alguno de ustedes? Bueno, no sé, vamos a ver qué felicitaciones por la graduación, te dice Edison. Excelente tu ponencia, Ana Margarita, te felicita Ana Maribash. Bueno, esperemos preguntas. Vamos a dar un momentico para que haya preguntas y poder saber si alguien quiere saber algo. ¿No hay preguntas? A buscar esos capitales de riesgo para que inviertan aquí, dice Edison. Sí, no, 100%. Esa es una inversión que estamos viendo últimamente de personas que están en el extranjero y están comprando casas o bienes en Venezuela a muy bajo precio, pero pero estas son inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a cambiar la economía por el sistema político en Venezuela. Pero sí, esas son inversiones que efectivamente se están dando y lo importante es salir y hacer No, el mercado. Es y investigar. hay una realidad que puede terminar sucediendo con un boom inmobiliario. Si tú inviertes $30,000, jamás los vas a tener en 10 años duplicado al doble, que es como que la mayor promesa de todos estos inmuebles en Venezuela, ¿no? Que o terminan no valiendo nada, o quizás se revalorizan mucho, ¿no? Y para una persona meter ese dinero, que se le duplique, eso no pasa en cualquier otro negocio o en cualquier otro mercado. Cierto, esas son inversiones que se están viendo actualmente son personas que tienen ese capital, que lo pueden invertir y pero son inversiones, son inversiones a largo plazo y el riesgo si bien tienes el inmueble ahí, el riesgo relativamente es moderado porque no sabes cuándo va a cambiar la situación. Y es lo que dices, puede o tanto decaer o puede disminuir su valor o pueden duplicarse. Entonces, bueno, son para personas que tienen ese dinero y lo pueden dejar allí un tiempo paralizado esperando a que la situación del entorno cambie. Pero si no existe esta plataforma para conseguir los datos, mi recomendación es salir al mercado y empezar a tocar puertas, a hablar con las personas, a preguntarle quién está vendiendo, quién está comprando para tú levantar tus propios datos y así poder tener una cartera
tanto de clientes por un lado que quieran comprar, como de clientes por el otro que quieran vender. Sí. Bueno, Ana Margarita, muchísimas gracias por tu participación. Nosotros en estas conferencias hemos decidido hacerlas muy cortas para que la gente se anime a participar, que no sea una conferencia muy larga. Entonces, bueno, nos gustaría hacer el cierre. Tuvimos una primera presentación con un urbanista, con Conejero, que tú lo conoces también, Alejandro Conejero. Después tuvimos una con un arquitecto que estaba presentando recién, arquitecto que estaba presentando su tesis, que trabajó en la parte del viñedo con calles compartidas. Y ahora cerramos contigo con la arquitectura como una inversión, como tercera conferencia. Y bueno, queríamos agradecerte a ti, agradecerle a todos los participantes haber estado con nosotros, agradecerle a Gente de Soluciones por la plataforma. Y bueno, quedamos con las ganas de continuar, haciendo. Y bueno, veremos qué nuevas oportunidades tenemos de desarrollar en Valencia la ciudad que todos queremos. Entonces, muchísimas gracias y como está prometido para todos, bueno, ya cerramos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes y que tengan feliz día. Igualmente. Gracias, chao.